la escritura. Había la necesidad de poder guardar, de poder tener como un respaldo de muchísimas cosas y los hombres no conocían algo más que simplemente la comunicación verbal o tal vez podían conservar ciertas cosas, pero no podían conservar la historia como tal. No lo hicieron al principio como guardemos la historia. Déjenme pasar esto para que puedan verme. No lo hicieron al principio como necesitamos guardar la historia para que los que vienen al futuro puedan leerla, porque ellos no pensaban en el futuro, vivían en el presente. Aquí en la mano derecha vemos en esta ilustración la escritura pictográfica, que sería una de las más antiguas antecesoras inclusive de la cuneiforme. Esta de acá es la cuneiforme, esta es la pictográfica. Esta la empezaron a utilizar los sumerios en la Mesopotamia, que vendría a ser la cuna de las civilizaciones como se las conocen hoy en día, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros una ilustración. Esta de aquí es una cabeza. Esta es una cabeza o un hombre consumiendo o comiendo o bebiendo algo. Esto que está aquí representa a la cebada. Entonces, y obviamente, ¿no? Cada uno de estos puntos que indican aquí los traductores y la tecnología, basado en muchos vestigios arqueológicos que han ido obteniendo, se han dado cuenta y han ido desarrollando la traducción de este lenguaje, uno de los más antiguos. Entonces, con esto podemos ver que esta es la numeración de la cantidad de producto, que es lo que trata de decirnos en este caso este pequeño vestigio histórico que relaciona a un hombre consumiendo una cebada. O sea, esto prácticamente sería como una nota de pedido o una nota de venta o una nota de un deudor y quedó registrado. Entonces, eso es lo que podemos nosotros ver aquí. Ahora, ¿por qué la necesidad de la escritura de los hombres? Porque así es como se pasaba la información, porque no todos los hombres tenían el contacto en los diferentes montes o en las montañas, pero más sin embargo, el hombre que encontraba la información o adquiría esta información necesitaba compartirla con el resto. Y entonces dirán ellos, ¿y ahora cómo la compartimos nosotros? No sé, tocará buscarnos una idea, ¿no? Entonces es cuando empieza, como sabemos, la cuna de la civilización en Mesopotamia, cuando se vuelve una civilización como tal este lugar, cuando logran obtener lo que serían los ladrillos para la construcción y estabilizarse en un lugar, porque antes de eso eran como ciudades-estados que a la vez iban siendo invadidos, pero no tenían fortificaciones para protegerse de las invasiones. Entonces, en este caso, las naciones o los pueblos de la Mesopotamia encontraron la manera de que el ladrillo se lo pueda endurecer a base de un horno o precalentarlo o calentarlo a miles de grados centígrados para que se endurezca y pueda resistir más. Es entonces cuando viene la idea, yo cojo el barro, escribo o dibujo, en este caso en la escritura pictográfica, la dibujo, la cabeza, tres puntitos y la cebada. Y eso de ahí quedaba prácticamente reservado o quedaba como quien dice guardado para tener una constancia de este acto de compra o de deuda de alguien, ¿no? De la misma manera, ya años siguientes o años posteriores, por no decir tal vez hasta siglos, entonces es que vienen las culturas posteriores nacientes de la misma Suberia, ¿no? Venimos viendo los acadios y es entonces cuando ellos también empiezan a utilizar una base de la escritura pictográfica, pero empiezan a utilizar simbologías un poco más abstractos y es donde empiezan a hacer la escritura cuneiforme. ¿Por qué lo de cuneiforme? Porque utilizaban unas cañitas o unas puntillas, unos pedacitos de palo, veámoslo hoy en día así, y sobre el barro mojado o aguado empezaban a escribir de manera en que iban hundiendo, o sea, hacían como unas cuñitas y ellos ya tenían una simbología de el uso de la pictografía con lo moderno que ellos ya iban cambiando su propio lenguaje y se iban dando a entender cada vez muchísimo más. Hemos encontrado inclusive vestigios históricos dentro de las cuevas del Qumran, de muchos libros, por decir así, inclusive, que hay un libro muy famoso que da la vuelta en el mundo, se ha traducido en muchísimos idiomas, que se llama El hombre más rico de Babilonia.
Esto está en escritura babilónica, que ya es una mezcla posterior a la escritura cuneiforme. Lo que les quiero hacer saber es que esta práctica de escribir en tablillas de barro hizo que se conserve muchísima información a través de los siglos y mucha gente hoy en día, los arqueólogos e historiadores, inclusive los lingüistas, han encontrado y se han unido los unos con los otros para poder traducir y que hoy en día tengamos esa información valiosa y conocer el pasado para saber cómo vivían las culturas en la antigüedad. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a revisar varias escrituras de la antigüedad y vamos a enfocarnos específicamente en una, porque revisando esto de aquí vamos a poder entender y comprender el comportamiento, el pensamiento y la cultura de los hombres desde la antigüedad a los días de hoy. El detalle es que el hombre que no ve no creería y no sabría si no estuviera viendo o percibiendo y dándole forma e incluso dándole un adicional a las cosas, ¿no? Vamos a ver entonces aquí, vemos en este caso las señales o los dibujos o la escritura pictográfica que son aproximadamente 3000 años antes de Yeshua. Aquí vamos a centrarnos en esta parte de aquí donde está el cursor. No sé si alcanzan a ver que indica aquí la interpretación que es la cabeza de un toro. En la siguiente escritura, que vendría a ser la simbología del cuneiforme, está aproximadamente unos 2400 años. Vemos que es lo mismo. Es la cabeza de un toro, solo que ya la empiezan a distinguir de una manera en que se interprete o se vea distinta a la de las naciones que estaban alrededor. Entonces ya venimos viendo la evolución de los sumerios hacia los acadios y naciones posteriores van ellos tomando su propia escritura basándose en la figura de base, la original, el pensamiento. Recordemos que esto no es que se escribe solo por escribir, lo escriben es dándole un sentido y dándole un significado a lo que se está viendo, a lo que se está escribiendo, a lo que se está mencionando. Entonces, lo que se dijo al principio es lo que se tiene pensado hoy en día también. Aquí vemos entonces que en este caso estamos viendo la cabeza de un toro y más abajo la misma cabeza del toro en la escritura cuneiforme está dibujada de esta manera, en las cuñas y la rayita, pero está tratando de darle la forma de una cabeza con sus dos cuernos, como vemos acá. La cabeza con sus dos cuernos. Y muchos dirán, pero eso no se parece a un toro. El detalle es que ellos veían al toro y le daban un significado, en el caso más que un toro, sino un cebú, ya es el animal más grande y que tiene imponencia sobre el ganado. Acá vemos inclusive la escritura cuneiforme ya más actualizada, digámoslo así, unos 700 años, y aquí vemos que ya cambia su forma y ya no tiene parecido a la anterior, peor a la primera, ¿no? En este caso, el valor fonético, permítame, el valor fonético, ahí estamos del toro sonaría como una GU, un ju. Y para nosotros hoy en día sabemos que eso es un buey, un toro o un cebús. Ahora, teniendo en cuenta esto de aquí, vamos a revisar el alfabeto. Esta es la simbología. Ahorita estamos viendo la simbología de lo que ellos representan. Como por ejemplo, aquí al lado nosotros que vemos dos ondas, dos olas. Tranquilamente puede ser el agua, puede ser el mar, puede ser una bebida, o recordemos que había una cabeza. Aquí, por ejemplo, hay una cabeza, esta es una cabeza. Si juntamos la cabeza con estas dos olas y la cabeza la ponemos de lado, significa que es un hombre que está cogiendo un vaso con agua y se lo está bebiendo. Es la interpretación que se le podría dar. Pero si ponemos al ladito las espigas de cebada, que las vemos aquí, entonces ya nos damos cuenta que es un hombre que está consumiendo o está bebiendo cerveza, para traducirlo a nuestros días actuales. Conociendo esta simbología desde el pictograma o las pictográficos a lo cuneiforme, vamos a revisar entonces lo que serían el alfabeto. Todos sabemos que el Aleph es la primera letra del hebreo, ¿verdad?
e incluso es mencionado en la lengua fenicia. Pero vemos aquí, en este caso, del centro hacia adelante, ¿verdad? Vemos que la letra Aleph representa al buey. Y aquí vemos nosotros lo que significaría un toro, o un cebús, o un buey. En el alfabeto fenicio vemos que va cambiando su forma, mas sin embargo la vemos que está como de lado. Aquí están los dos cuernos, cuerno, y esta es la cabeza. En el griego antiguo vemos que ya se parece a una A. En el griego moderno o posterior al antiguo vemos que hay una letra ya A normal, que prácticamente sería la cabeza del toro o del cebú al revés. Los cuernos están abajo y la cabeza está arriba. Y en el latín y posterior al español nos encontramos con la letra A, que parecería una especie de pirámide con una barra en la mitad. Pero aquí nos encontramos con los cuernos. Si nosotros vemos aquí a mano izquierda, donde está el cursor arriba, vamos a centrarnos solamente en esta primera letra, ¿sí? Aquí vemos que está de lado la cabeza del toro, o del buey, o del cebú. ¿Sí la vemos? Aquí. Aquí están los cuernos, y aquí abajo está la cabeza. Todo esto simplemente ya vendría a ser la evolución del alfabeto. Veamos entonces cuál es el resultado de todo esto, ¿no? Déjenme dejar de compartir. Significa que en la numeración o la numerología, la letra A vendría a significar en cantidades como lo primero, lo uno. Entonces, cuando los hombres empezaron a escribir basados en la escritura pictográfica y posterior a la cuneiforme, a la letra A le dieron la simbología del toro o del cebú porque representaba lo primero. A un hombre, junto con la cabeza, con el cebú, lo estaba mencionando como que si fuera el hombre grande o el poderoso, o un Elohim o un El en relación a la lingüística, a la pronunciación. Mas, sin embargo, si nosotros atamos cabos y con todas las evidencias arqueológicas que se han mencionado, teniendo en cuenta esto de la lingüística, de la escritura pictográfica y la cuneiforme, y lo que nosotros podemos ver, estamos entendiendo que los hombres de aquella época del principio tuvieron contacto con las criaturas sí, las criaturas de las regiones celestes, como menciona inclusive Pablo, y al momento en el que tienen contacto, ellos les dan información y ellos les hacen saber que tienen control, tienen poder y eligen a un hombre para poder darle esta información, que es lo que hoy en día vendríamos a utilizar como una especie de un vidente o de un sacerdote de cualquier cultura. En el caso del pueblo de Israel, el Eterno hablaba con el sumo sacerdote dentro del Mishkan o dentro del templo cuando se construyó posterior a los días de Salomón, ¿verdad? Dentro de aquel lugar en el Monte Alto. Ahora, en el caso de las culturas anteriores, sucedía igual. El paso de información de las criaturas de arriba a los hombres y enseñarles a utilizar, a fundir en la roca para que se haga metal y construyan herramientas y vayan a la guerra, empezaron ellos a ver a estas criaturas o a estos que les daban control, conocimiento y sabiduría como poderosos. Por eso es que la Biblia dice que Yahweh es el Elohim de dioses. Es porque los hombres le dieron ese título o le dieron ese argumento de deidades o de dioses o de poderosos a quienes ellos los tenían al frente, que demostraban ser su poderoso o que tenía su poder. En este caso, vamos a ver. En el caso de los pueblos que estaban alrededor de Israel, ellos tenían como deidad a una misma figura, solo que le daban un nombre diferente. Estaba Moloch, estaba Milcón, ¿verdad? Y también estaba Chemosh. Entonces, vemos nosotros que al fin y al cabo las tres deidades son la misma figura. Se le ha otorgado el mismo poder, el mismo control sobre todo el pueblo y existía un sumo sacerdote y tenían sus sacerdotisas. ¿Por qué el sumo sacerdote? Porque era aquel que tenía el contacto con la entidad. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, de que ellos vieron a uno grandioso, a uno poderoso, ellos tenían que hacerle saber al pueblo, a aquellos que no lo conocían, que no lo habían visto, ¿cómo sabemos que este es el grandioso o este es el poderoso? Entonces, estas culturas o estas ciudades nacientes en la Mesopotamia empezaron a dibujar al primero, al poderoso, al grandioso. ¿Y cuál era la foto? Vamos a revisarlo. ¿Cuál era esa imagen que ellos referían para hacerlo al primero? Aquí está, el toro.
el cebú. Y aquí vemos nosotros hoy en día la adoración a Baal Zebú, vemos la adoración a Baal Kemosh, a Baal Moloch, a Baal Milcom, y la mayoría de los Baalim hoy en día tienen la figura de un toro, pero no es porque ellos adoren como tal al toro, ellos no están buscando adorar al toro. El detalle es que el toro les representa para ellos lo primero, lo más poderoso, lo más grandioso, quien tiene el dominio, quien tiene el control. Entonces ellos, al momento en el que en su escritura empezaron a ver que el primero y grandioso, el poderoso, tenía esa imagen, pues empezaron a hacerle la misma imagen, basado en que el toro o el cebús era el animal más fuerte de todo el rebaño que podían tener, que podía dominar a las vacas y podía controlar y exactamente, y etcétera, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos ver que en este caso, las culturas mesopotámicas, al momento en el que tienen contacto con estas entidades o estos ángeles que les daban información, aquellos que se revelaron al Eterno, pues ellos no sabían cómo explicar su forma. Entonces ellos dijeron, no, hay uno más poderoso que todos nosotros. Hay uno que es grandioso, hay uno que está por sobre encima de nosotros. Es más, llegaron a decir, hay uno que está en el cielo y es el que nos creó. ¿Por qué? Porque es el que viene a darnos toda la información según lo que dice la arqueología, ¿no? Basado en las traducciones, a lo que se trata de traducir estos vestigios arqueológicos de las tablillas, ¿no? Más que todo de los sumerios. Entonces se da a entender de que los hombres en ese entonces dibujaron esa imagen haciendo la referencia a la entidad que vino de las alturas y entregó la información. Y necesitaba obviamente el sumo sacerdote darle ese honor o esa pleitesía y empezaron a tener sus sacerdotes, empezó él a enseñarle y a compartir esta información a otros y empezó a haber una comunidad de adoradores de un Dios que ellos no habían visto, pero solamente le habían dado es la forma basado en lo que ellos tenían en su mente o en su escritura. De la misma manera sucede con las culturas, como vimos. Recordemos que los sumerios estaban desde rodeados por los ríos Tigris y el río Éufrates. Ahí es donde sale la civilización. Pero las tribus cananeas o cananitas empezaron a formarse cerca del el río, ahí se me escapa el nombre, déjenme revisar acá estaba. El Nilo, bajo el río Nilo, cerca del río Nilo, porque es agua dulce, recordemos que donde hay agua hay vida. Entonces ellos empezaron a tener la misma actividad, el mismo contacto. Todas las culturas de todas las naciones han tenido contacto con todas las civilizaciones. Los mayas han tenido contacto extra de la tierra, los aztecas han tenido contactos con criaturas celestes que vienen de afuera de la tierra y los egipcios también. Ahí es en donde nosotros utilizamos lo que sería la escritura, ya sea pictográfica o cuneiforme posterior, en este caso la egipcia además es pictográfica bastante, vamos dándonos cuenta que es lo que el hombre, bajo su pensamiento, su idea del control que él tuvo para darle dominio a las criaturas o darle cierto atributo, ellos van dando un ejemplo y es entonces cuando nosotros vemos hoy en día el nacimiento de lo que le llaman los dioses o las deidades de todas las naciones. Vamos a compartir y... Ok, aquí está, déjenme mover esto para que puedan ver. Aquí vemos nosotros el alfabeto egipcio. Una vez más, nos vamos a concentrar en la primera letra de este alfabeto, que es la de aquí donde está el cursor, les estoy señalando. ¿Cuál es el animal o la figura que representaba la primera letra, a su vez en cantidades o a su vez el dominio, la cabeza o el control sobre algo o sobre el pueblo? Es el águila o el halcón. Y es entonces cuando nosotros vemos que esta figura que está aquí, esta en específico, que es la misma que está acá en la tierra como vestigio, en la piedra, perdón, como vestigio arqueológico, está representando a la cabeza, perdón, a la cabeza, que sería su deidad llamada Ra. Es el Dios para ellos más poderoso, es el que creó los cielos, la tierra, es el que creó a los hombres, porque a través de las diferentes deidades, ellos, a través de los diferentes contactos que han mantenido,
Entonces ellos dijeron, este es el que nos creó a nosotros, este es el que nos trae la información, esta entidad a través de su sumo sacerdote, claro, pues no, es el que nos hace llegar la información, es el que nos enseña a construir herramientas para ser pueblo guerrero. Por eso es que en las épocas de las guerras siempre se trataba no de vencer al pueblo en sí, sino de vencer a su deidad. El pueblo que vencía a otro pueblo significaba que el Dios de este pueblo venció al Dios del pueblo de allá. Empezaron a dividirse pueblos por diferentes dioses y deidades, pero originalmente todo se basaba en el pensamiento de las criaturas, de las culturas que tenían en ese entonces las criaturas humanas y lo transformaban ellos en una idea y con eso le daban un lenguaje para poder compartir la información que recibían. Entonces aquí vemos nosotros que en el alfabeto podemos encontrar cuál es la deidad que representaba basado en el poder, control y dominio de lo que ellos tenían como un contacto extra de la tierra.